Bueno, pues buenas tardes. Somos el equipo que vamos a hacer un carrito con un módulo de radiofrecuencia. Se nos pidió hacer un proyecto con estos dos módulos, el receptor y el emisor, así que nosotros optamos por hacer un carrito de radiofrecuencia. Nuestro equipo consta de Eduardo Juárez, con el número de control 1648-1169, Alejandro Mejorado, con el número de control 1648-0974, y de su servidor, Carlos Alvarado, 1848-0123. Esta es una materia llamada Redes Industriales, la cual imparte el catedrático Armando Martínez. Aquí podremos apreciar ya el proyecto finalizado con el emisor y el receptor. Y más adelante vamos a explicar el funcionamiento de cada componente y los que se usaron. Para empezar, pues vamos a explicar los componentes que nosotros utilizamos. En sí utilizamos 4 pulsadores, una resistencia de 1 megaohm, un circuito integrado HT12E con 18 pines, una pila de 9 voltios para el emisor. Y para el receptor utilizamos un condensador electrolítico de 1000 microfaradios por 16 voltios, que es el que tenemos aquí, un condensador eléctrico de 100 microfaradios de 16 voltios, que es el que tenemos aquí, los reguladores de voltaje, que es resistencias de 330 ohms para asegurar el diodo, que también vamos a utilizar, una resistencia de 50K, 4 resistencias de 10K, todas las que tenemos aquí, 4 diodos rectificadores 1N4007 PNP, el tipo PNP, que son los que tenemos, los 4 que tenemos aquí, un microcontrolador HT12D con 18 pines, y un driver que se servirá para mandar la información a los servomotores de igual, 18 pines. Y como chasis utilizamos 4 o 5 lonchas de plástico, las cuales las pegamos con silicón. Eso nos dio una buena rigidez con un bajo peso. También utilizaremos una pila de 9 voltios encima del chasis, los 2 motorreductores con sus respectivos neumáticos, y ese sería poco más para el material. Bueno, aquí tenemos el plano del circuito transmisor y en él vamos a explicar lo siguiente. Podemos ver que constamos con 3 componentes que son los más importantes, entre ellas la fuente de poder, el circuito integrado y el RF433 MHz, que es el transmisor. Bueno, aquí podemos apreciar que el pin 17 conecta con la información del transmisor, el pin 18 conecta con el positivo de la batería, el 9 y el 14 conectan hacia tierra, el 15 y el 16 se conectan a una resistencia de 1 megaohm, el pin 2 del transmisor se conecta con la batería, el pin 3 se conecta con la tierra, y podemos apreciar aquí que tenemos 4 pulsadores normalmente abiertos hacia negativo, que son el pin 13, 10, 2 y 11. Y aquí podemos ver en físico cómo quedaría ya instalada una protoboard. Lo que hice aquí fue soldar una antena para que la frecuencia sea más amplia. De no tener la antena, tendría que empalmar con el receptor para que pudiera haber señal. Por eso utilizamos una antena de cobre esmaltado de número 20. Vamos a ver los 4 botones, la resistencia de 1 megaohm y sus conexiones con el procesador integrado. Bueno, ahora vamos a ver
en nuestro circuito receptor. Como podemos apreciar, es un poco más complejo que el emisor por el hecho de que tenemos ya dos microcircuitos integrados, ¿sí? En este vamos a emplear un regulador de voltaje, pero antes de vamos a poner un condensador de 1000 microfarads en paralelo a nuestra fuente de 9 voltios por 16 voltios. Entonces sería nuestro regulador de voltaje, otro condensador de 100 microfarads por 16 voltios. Aquí tendríamos nuestro diodo LED con su resistencia de protección de 330 ohmios. Y aquí en el microprocesador HT12D podemos ver que en el pin 15 y 16 tenemos una resistencia de 50K. El pin 18 está conectado hacia el positivo de 5 voltios. El pin 14 está conectado con el pin 2 y 3 del receptor de 344 MHz. El pin 1 del receptor está conectado a los 5 voltios del regulador de voltaje y el pin 4 está conectado a la tierra. Y volviendo con el microcontrolador, nosotros aquí podemos apreciar que tenemos 4 resistencias de 10 kilo ohms, los cuales están conectados a unos transistores del tipo PNP. Si recordamos que los transistores del tipo PNP pues tienen 3 patitas, los cuales una es el pin, que es el colector, la otra es el pin de base y la otra es el pin de emisor. Aquí los podemos representar. Y el modelo es el BC327. Estos a su vez estarán conectados con un microcontrolador que se le llama driver, que es el que va a mandar la orden de giro de las llantas, que es el L293B. Esta a su vez estará conectado el pin 1, 16 y 9 hacia el regulador de voltaje, que son 5 voltios. El pin 8 va a estar conectado directamente a la fuente de poder de 9 para que tenga la energía suficiente y darles a los motorreductores. Podemos ver que el pin cuarto, quinto, doceavo y treceavo están conectados a la tierra. Aquí podemos apreciar que tenemos diodos del modelo 1N4007, los 4 conectados hacia tierra, los cuales a negativo son los cátodos y los ánodos están conectados al driver. Vamos a apreciar aquí nuestros dos motorreductores, los cuales vamos a usar para que se mueva el carrito. Y a grandes rasgos así quedaría nuestro circuito. Está más complejo y así quedaría. Igual utilizamos la antena de cobre. Aquí podemos ver nuestros condensadores. Podemos ver nuestros dos microcontroladores, los diodos, las resistencias de 10 kilo ohms, la de 50 kilo ohms, nuestro diodo con su resistencia de protección, el RF, o sea, con el cual vamos a estar recibiendo la señal, y así quedaría en físico. Bueno, y ya para finalizar, unos comentarios que me gustaría agregar, pues algunas dificultades que se nos hicieron en el proceso de elaboración de este trabajo, entre ellas, pues el chasis nos quedó un poco chico, pero al fin de cuentas el circuito no topaba con el suelo y eso no afectó mucho en el movimiento del carro. Es un circuito un poco complejo, tuve muchos errores de continuidad, de energía, algunos errores de alimentación. Es muy difícil conseguir este tipo de componentes, son componentes muy específicos y caros. La pila de 9 voltios pues sí mueve todo el circuito, pero no te da la suficiente autonomía para tenerlo un rato. De hecho tuvimos que cambiarla varias veces porque se nos acababa en las pruebas.
El radio de frecuencia del emisor y el receptor es muy corto. Casi lo tenemos que pegar entre ellos, aún inclusive cuando nosotros decidimos soldar este alambre de cobre en las antenas, no teníamos mucha distancia de autonomía entre los dos. Y fuera de eso, pues fue una experiencia muy enriquecedora con este proyecto. No solamente vimos muchas formas en las que podemos aplicar los módulos de radiofrecuencia. Y eso sería todo por nuestra parte.